¿Qué tal amigos de Bolivia en la Argentina? A 10 días de ocurrido el hecho conocido como el caso Urbano Lamas y su familia, nos acercamos a dialogar con los abogados defensores de la familia para conocer pormenores y también el avance del caso, y esto fue lo que nos dijeron. Nos encontramos junto a la doctora Analía Rivera y al doctor Juan Félix Bonilla. Le vamos a consultar acerca del caso de Urbano Lamas. Queremos conocer cómo llegan ustedes a tomar contacto con el caso. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer poder hacer la presente entrevista. Referente a cómo llegamos al caso, el día sábado 10 de abril, cuando ocurren los sucesos, es momento en que la familia Lamas nos llama porque habíamos sido recomendados por la escribana de confianza de ellos, que había ido a constatar lo que estaba ocurriendo en la finca. Por lo tanto, la escribana, como nos conoce de hace bastante tiempo y bueno, confía en nuestro saber y entender, contacta por un lado al doctor Bonilla, que se encarga de parte laboral, y por otro lado me contacta a mí para la parte penal. ¿Cómo se desencadenan los hechos y por qué motivo? Bien, bueno, referente a los hechos, es una historia que ya venía hacía varios días atrás, ¿sí? La familia Lamas ya había tenido inconvenientes con los empleadores porque los mismos no le abonaban los salarios que se le venían adeudando de ya hacía más de 5 meses, a lo cual ellos habían requerido el pago del mismo y los empleadores habían actuado con mucha violencia verbal. Entonces, el día sábado ellos se encontraban levantando la cosecha de zapatos más precisamente. Es momentos donde una de las hijas decide grabar justamente por las situaciones de violencia verbal que ya les había tocado vivir con anterioridad. Entonces, los empleadores se molestan por esa situación, les ocasiona bastantes molestias personales y empiezan las agresiones físicas. Empiezan las agresiones físicas a las hijas del señor Lamas para tratar de sacarle los celulares, les agarran de los brazos, le propinan golpes a la señora Yolanda, esposa del señor Lamas, la golpean fuertemente en su cabeza, y es en esa oportunidad también donde sucede lo que todos hemos visto también, tal vez la parte más fuerte, que es donde el señor Alex es atropellado, es avasallado por un tractor. Todo por querer reclamar legítima, legal y pacíficamente por los sueldos adeudados. Queríamos conocer entonces cómo y cuándo se genera la deuda y qué argumenta la empresa para no pagar. La empresa invoca un contrato de aparcería rural firmado en el año 2019 que vencería recién en abril, el 30 de abril del 2021, que lleva varios tipos de periodos o cosechas del periodo agrícola. Se ha efectuado la plantación de cebolla, de ajo, de tomates, de choclos y también de zapallos. Eventualmente la deuda está porque en la forma de distribuir los productos en base al contrato de parcería, que es lo que invoca la empresa, no ha cumplido la empresa en cuanto al pago de dichos productos. Ha retirado la totalidad de los productos y le va dando a cuentagotas algo de dinero cuando puede, cuando quiere y lo que quiere. Mientras que Lamas lo que invoca es la existencia de una relación de trabajo subordinado por el cual la empresa debería abonar. Eventualmente todo esto va a ser material probatorio hasta que veamos tipos de contratos, qué relación se invocan y cómo quedan posicionadas las partes. Mientras que en el contrato de aparcería hablaríamos de derecho civil, en el derecho de relación de dependencia hablaríamos de derecho laboral. Dentro del marco legal queríamos conocer si existe efectivamente la figura del común acuerdo que alega la empresa, es decir, ¿se puede alegar que el trabajador conocía las condiciones de trabajo y éste las aceptó de este modo? Por poderse alegar la existencia de un común acuerdo, ese común acuerdo dentro del derecho laboral tiene límites, es decir, que la ley no permite cualquier tipo de común acuerdo. En el artículo 12 de la ley 2744, que es el régimen legal de la contratación de trabajo, establece límites mínimos por los cuales cualquier acuerdo de partes resulta nulo. Por encima de ese mínimo de condiciones, el acuerdo resultaría válido. Pero aún así, supongamos eventualmente que en la postura de la empresa
esto no sea contrato laboral. El acuerdo consistiría en una distribución de frutos y de productos obtenidos en base al cultivo que hace la familia Lamas, que no se ha cumplido. Es decir, que aún en la misma postura de la empresa, que invoca a la misma empresa, la empresa tampoco lo ha cumplido porque ha retirado los productos y no los ha pagado. Entonces, Lamas siempre va a tener legítimamente, fuera de su derecho, a reclamar que le paguen lo que le deben, porque son productos que inclusive al día de hoy la empresa está reconociendo que parcialmente se los adeuda. No le reconoce la cantidad que reclama Lamas, pero se lo adeuda. Y dentro del estatuto del arrendamiento rural como vía civil, hay un libro obligatorio que debe llevar la empresa determinando la producción en porcentajes, en cosechas y en valores, que la empresa o no lo ha llevado o se niega a mostrar, que sería justamente la manifestación de la violación del acuerdo que la empresa dice tener. Entonces, eventualmente, aun cuando hablemos de un acuerdo mutuo, la empresa no lo ha cumplido. Una inquietud que expresa la gente en redes sociales es ¿por qué este acto, donde vemos el conductor del tractor embistiendo a este joven de 20 años, parte integrante de la familia Lamas, no califica como intento de homicidio en lugar de, como está calificando actualmente, como lesiones leves, y más teniendo en cuenta que por estos días ha salido una segunda parte de un video donde se ve que son amenazados de muerte? ¿Por qué este acto no califica como tal? Esa es una pregunta bastante complicada de contestar, por lo cual se ha estudiado mucho la causa. Nosotros, como ustedes bien sabrán, la Fiscalía el hecho lo ha calificado como lesiones leves dolosas, ¿sí? Nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con esa calificación, sino que consideramos que las lesiones que se le han investido a 3 miembros de la familia, ¿sí? Al señor Alex, a la señora Yolanda, quien fuera su mamá, a una menor de 11 años y también a una de las hermanas de 18 años, ¿sí? Perdón, son 4, rectifico. 4 personas que han sido lesionadas. El señor Alex consideramos que ha tenido lesiones graves porque se ha puesto en peligro la vida o la salud de una persona. La norma legal dice claramente que cuando se pone en peligro la vida o la salud de una persona, estamos ante lesiones graves. ¿Por qué no se puede considerar que hay tentativa de homicidio? Que es la pregunta. Porque cuando hablamos de tentativa de un delito, es, en este caso precisamente el homicidio, ¿sí? Nosotros tenemos que cuando dice el artículo que el que con el fin de cometer un delito determinado, es decir, con el fin de matar a una persona y que la intención se vea claramente en el hecho que realiza, comienza a ejecutar la acción, pero no la consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Es decir, que en este caso no podría haber tentativa de homicidio porque tendría que haber sido circunstancias ajenas a su voluntad, lo que implicaría que no consumó el delito porque llegó la policía, porque alguno de los vecinos lo paró. Como se ve en el video que él frena el tractor, digamos de modo voluntario, es por eso que es bastante difícil poder sostener una tentativa de homicidio. Bien, entonces con esta carátula de lesiones leves, ¿cuáles son las consecuencias penales para el conductor del vehículo? Previo a contestar la pregunta, voy a aclarar que la carátula no solamente son lesiones leves dolosas, sino que están en concurso real con amenazas simples, ¿sí? Estos 2 delitos que han sido imputados, las consecuencias penales que tiene no son muy gravosas, ¿sí? Es decir, que la persona, en este caso los empleadores, al no tener antecedentes penales, ¿sí? Enfrentar su primer condena, tienen bastantes beneficios otorgados por las leyes penales y por los códigos procesales penales. Entonces, hacer un delito de baja cuantía en cuanto a la pena hablamos, y al tratarse de personas que no tienen antecedentes penales, las consecuencias solamente hasta el momento han sido que se los impute, se le pinten los dedos, se les diga que se va a seguir un procedimiento penal adelante y bueno, por supuesto que enfrentan una condena a prisión. Respecto al otro delito, que es el de amenazas simples, que ha calificado la Fiscalía, tampoco estamos de acuerdo, por lo que se ha hecho una ampliación de denuncia penal, atento a que consideramos que el delito es más gravoso
siendo unas coacciones agravadas las que están en juego acá, donde la pena es mucho más elevada, porque surge claro de los hechos que las víctimas fueron amenazadas de muerte para irse del lugar. Es decir, les dijeron que si no abandonaban el lugar de su residencia habitual o de su trabajo, iban a padecer la muerte, cualquiera de sus integrantes, lo que convierte el delito de amenazas en unas coacciones agravadas y es el delito más fuerte en estos acontecimientos. Esta parte ha pedido un cambio de calificación a lesiones graves en concurso real con coacciones agravadas y en este caso la pena que se enfrentan son de 5 a 10 años. Entonces ya no estamos hablando que las consecuencias es una eventual condena donde ellos pudieran quedar en libertad, sino que estamos hablando una condena con un quantum que haría que estas personas sufran una prisión, una pena privativa de la libertad en prisión. Un principio de solución a este caso, ¿por dónde tendría que comenzar? Hay dos aristas completamente diferentes en este caso. Hay uno de ellos que depende exclusivamente, con el aporte nuestro, de la calificación legal y la aplicación de la justicia, con la posibilidad de que haya pena privativa de libertad para los autores, como una represión de carácter penal. Esto eventualmente la justicia penal la que determinaría si hubo qué tipo de delito, qué calificación y cuál es la pena que tendría que tener. Y hay una segunda de ellas que en realidad sería la pretensión de Lamas, que es la posibilidad de ellos, que es la indemnización. Por un lado, la indemnización por los daños que ellos han sufrido como consecuencia del propio delito, y el segundo, que también no deja de ser importante, es que la familia Sánchez abone los montos que se encuentra adeudando, independientemente de la calificación laboral o calificación civil. Es decir, que el principio por el cual empezó o comenzó esto, efectivamente se ha solucionado. Y el principio fue económico. La reparación integral completa de lo que a la familia Lamas se le debe por su trabajo. Y obviamente la reparación económica respecto a los rubros que se indemnizan, no son todos indemnizables, respecto de los hechos violentos. E independientemente del Estado, la represión penal. Bueno, la siguiente pregunta en base a este caso testigo, si lo podemos llegar a decir, es saber, conocer si ustedes como profesionales tienen conocimiento de algún otro caso similar dentro de la provincia de Mendoza. Casos similares en cuanto a la gravedad, no. Este caso en realidad se plantea como un ícono por la violencia inusitada que han planteado la familia Sánchez para excluir a la familia Lamas. No obstante ello, sabemos que, o hemos tomado conocimiento que la familia Sánchez toma este tipo de actitudes, tal vez nunca con tanta violencia, para mantener un recurso económico de apropiarse de aquello que le correspondería pagar a la gente que trabaja para él. La comunidad boliviana normalmente tiene este tipo de vejámenes en cuanto a la apropiación económica. No para llegar al aspecto delictivo que se ha llegado en este caso, pero la apropiación económica es una constante. Por ello es que eventualmente la comunidad boliviana lo que debe hacer es lo que debería hacer en su propio país o en este país, que respeta los derechos de todos. Es reclamar los derechos que les corresponden. Porque acá en la ley argentina también se les da protección legal. Muchas veces no se reclama, entonces no llega a juicio. Pero si se reclama, la ley los protege. Por lo tanto, instamos a que toda persona que eventualmente se encuentre en una situación, aunque sea que tenga duda, haga la consulta correspondiente, porque es la única forma de protección de los derechos. Si no reclama, no va a tener protección jurídica. ¿Tuvieron ustedes algún contacto con instituciones u organismos oficiales, el consulado, colectividades, gobierno de Mendoza, el Ministerio de Trabajo? Desde el punto de vista de los organismos oficiales, nos hubiese gustado, y están a tiempo todavía de hacerlo, que tanto el gobierno de la provincia de Mendoza, la subsecretaría, al igual que el Consulado de Bolivia, tome una participación mucho más activa para sus propios conciudadanos, porque son personas que merecen todo el respeto del mundo, igual que los ciudadanos argentinos. Otra de las inquietudes es saber si hubo contacto por parte de oficina de INADI y si se concurrirá a esta instancia. Es una de las opciones que está en etapa de valoración. Eventualmente dentro de algunos videos que todavía se encuentran analizando, existen múltiples acusaciones y tratamientos que podrían llegar a tener un tilde
completamente discriminatorio. En el caso de eventualmente creer que tendría la posibilidad cierta de que un reclamo de esta naturaleza funcione, desde ya por supuesto que también se va a actuar con el INADI. Y todas las opciones legales que se vean. Es un asunto que tiene muchísima cantidad de pruebas, muchísima difusión y muchísimas aristas. Desde ya por supuesto nuestra función es de agotar la totalidad de los reclamos a los cuales la familia Lamas tenga derecho. Muy bien, entonces para ir cerrando la entrevista queríamos conocer acerca de las dudas del público, acerca del accionar policial, teniendo en cuenta que esta información también es de interés. Si se podría indicar entonces si el procedimiento en el cual participa la Policía de Mendoza es el correspondiente al protocolo policial, y si no fuera así, ¿qué es lo que hubiera correspondido? Bueno, al tener contacto con la familia Lamas, desde un primer momento ellos nos advierten sobre la situación de que habían hecho reiterados llamados al 911, los cuales luego de por lo menos 5 llamados son atendidos por el 911 y se desplaza un móvil policial hacia el lugar de los hechos. Presente el móvil policial en el lugar de los hechos, proceden a lavar, como es de costumbre, un acta procedimental donde dejan constancia de lo acaecido en el momento, lo que ellos están pudiendo percibir con sus sentidos. En ese momento es cuando la familia Lamas también expresa todo lo que había ocurrido y solicitan que se llame al servicio ambulatorio. Situación que no ocurre, por las cuales nosotros estamos bastante descontentos, porque en un primer momento se dejó desprotegida a las víctimas de estos delitos, siendo que estaban lesionados. El reproche no sabemos bien a quién hacérselo, porque consideramos también que por parte de personal policial muchas veces no hay recursos, como así tampoco hay la cantidad de ambulancias correspondientes que debería haber. El modo debería haber sido que la policía tomara un actuar mucho más activo y hubieran llamado inmediatamente a un organismo de salud y también trasladar, para darle seguridad a la familia, de forma personal el móvil policial a hacer la denuncia a la sede de la oficina fiscal. Bueno, a la pregunta si ante una tentativa, el hecho hubiera sido calificado como tentativa de homicidio, los agresores estarían presos, la respuesta es, en principio, no, porque si vamos a la pena que sufre el delito de homicidio en grado de tentativa, es menor a 3 años. Por lo tanto, las leyes penales, tanto como las leyes procesales, le otorgan el beneficio a la persona que comete dicho accionar de permanecer en libertad. Acá nos encontramos lamentablemente ante que tenemos una ley penal argentina que tiene un quantum de pena bastante bajo, solo en hechos de absoluta gravedad la pena es elevada, y no solo eso, sino que nos encontramos con que nuestro Código Procesal de Rito, así como la ley penal, le otorgan beneficios variados a las personas que realizan un actuar reprochable, un actuar ilícito, que actúan en contra del derecho. Eso lleva a que los profesionales, más allá de la actividad que podamos desplegar probatoria y profesional, en muchas ocasiones, a que atento a los beneficios constitucionales, legales, procesales que tienen las personas, que no llevan a una reprimenda o una condena, que es lo tan solicitado por nuestra sociedad.